para que no nos vayamos a desesperar en el ratito que vamos a estar. Bien, hermanos, pues vamos a tener la clase de esta tarde. Está ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ya por la mañana los hermanos estuvieron ahí también hablando acerca del tema general que tenemos para este mes. Y es un tema muy importante, hermanos. Muy poco se habla de ese tema, pero es de vital importancia, porque cada día nos damos cuenta de que los cristianos seguimos a algunos hermanos apostatando de la fe. Entonces, es de suma importancia este tema. Si usted nota el texto, ahí está. Si tiene su Biblia en la mano, puede abrirla ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. No vamos a entrar en las doctrinas, no vamos a entrar en esos detalles que nos muestra la palabra de Dios en estos versículos. Conforme vayamos pasando los temas, los días, vamos a ir entendiendo eso. Pero lo que quiero que veamos es lo que el texto dice, hermanos, que esta es una declaración que el Espíritu Santo le está revelando. Y está diciendo el Espíritu Santo, y lo dice claramente, o sea, no hay duda de ir a haber apostasía. ¿Será cierto? No, el Espíritu Santo está diciendo claramente, algunos van a apostatar de la fe. Entonces, la apostasía, hermanos, es una realidad, y el Espíritu Santo así lo dijo, que algunos iban a apostatar de la fe. Entonces, tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos de que en el primer siglo muchos apostataron de la verdad, que a través de los años, a través de estos años que hemos pasado, desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy, muchos han apostatado y al día de hoy muchos siguen apostatando. Y que nosotros podemos, porque dice algunos, nosotros podemos estar en esos algunos de apostatar de la fe. La palabra apostatar o apostasía es tal como lo describe Hebreos capítulo 3, donde leyó el hermano. Es apartarse, literalmente hacerse a un lado de Dios. Puede ser de la fe, puede ser de las doctrinas, pero totalmente apartarse. Si lo hablamos, hermanos, si lo viéramos aquí, los apóstatas son los que ya no están. Ellos ya apostataron, ya se fueron, ya no están con nosotros. Los que estamos aquí podemos estar en el camino de la apostasía, que es muy diferente. Podemos estar en el camino de la apostasía. Entonces, si usted está aquí, todavía no es un apóstata, pero puede estar en el camino. Si yo estoy aquí, no soy un apóstata, pero puedo estar en el camino de la apostasía, puedo estar en el camino de dejar a Dios. Por eso vamos a ver el día de hoy las señales de la apostasía. Pero antes de que veamos, hermanos, note lo que dice el texto: algunos apostatarán de la fe. No todos, hermanos, no todos apostatan de la fe. Hay algunos, hermanos, que se apartan totalmente. Y quiero que veamos esas señales de la apostasía, porque si algunos apostatan de la fe, esto quiere decir que no se van de un solo, hermano, sino que poco a poco se van alejando, poco a poco se van yendo, y cuando menos se acuerdan, ya apostatan. Algunos. Ahí puse algunas señales, hermanos, unos rombos, unos círculos. Usted sabe que en el tránsito, hermanos, yo creo que todos, si hiciéramos un estudio, todos manejamos aquí, hay señales de tránsito. Esas señales nos guían, nos dirigen.
pero nos muestran el camino también. Entonces lo que queremos hacer en esta tarde es mostrar ese camino de la apostasía. Y que si nos encontramos en ese camino, pues hacer un acto, hermanos, regresarnos e ir por el camino de la verdad. Ok, entonces tenemos las señales de la apostasía. Vamos a ver algunas señales y lo vamos a ver, hermano, en personas que ya apostataron de la verdad, personas que dejaron la verdad, personas que se apartaron de Dios. Vamos ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Quería decir algo también acerca del 4.1, hermanos. Si se dan cuenta, los apóstatas son los cristianos. Quiero que quede claro eso. Los apóstatas no son los que no son cristianos. Los apóstatas son, porque dice regresando un poquito ahí a 1 Timoteo 4.1, dice, algunos apostatarán de la fe. Esto es, ellos ya conocieron la verdad, ya conocieron el evangelio, ya conocieron la fe, y ahora se alejan, se apartan de la fe. Entonces, los que no son cristianos no son apóstatas. Los que apostatan de la fe son los que ya conocieron la verdad del evangelio. Entonces, nos incluye a usted y a mí. Para no pensar, la gente está apostatando. No, los que no son cristianos, no, ellos no han conocido la verdad, no han conocido el evangelio. Y mire, capítulo 4, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ¿qué dice, hermano Rubén? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La primera señal de la cual vamos a hablar, que es una señal que está en el camino de la apostasía, es lo que le pasó a Demas. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje? Que Demas amó, se fue amando más a este mundo, porque Demas me ha desamparado amando este. Quiere decir, hermanos, que a Demas, que fue un colaborador de Pablo, ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 14, lo encontramos trabajando con Pablo. Él obedeció al evangelio, fue bautizado, estuvo trabajando con Pablo, fue servidor de Pablo, anduvo haciendo algunos trabajos, pero llegó un momento, hermanos, en que el mundo fue más fuerte. Las cosas que habían en el mundo lo atrajeron más y le ganó el deseo de vivir en aquel otro mundo, no en el mundo cristiano, sino en el mundo de la mundanalidad, hermano. Y se fue amando a este mundo. Y la palabra amar, hermanos, es enamorarse, es atracción. Quiere decir que a Demas lo atrajo todo aquello. La Biblia no dice si Demas, cuando se convirtió al cristianismo y en su tiempo que anduvo sirviendo, siguió con esos sentimientos de atractivos que le ofrecía el mundo. Podríamos decir, puede ser que Demas nunca dejó esa atracción por el mundo, porque en un tiempo vivió con el mundo y luego ahora vuelve otra vez al mundo. Pero se fue amando a este mundo. Se fue, quiso vivir como viven los del mundo. Él lo atrajo. Y mire, hermanos, entonces el apóstol Juan enseña, mire, primera carta, capítulo 4. La primera señal, no digo que voy a decir todas, hermanos, porque son muchas, pero voy a mencionar algunas señales. La primera es el amor al mundo. Querer, desear estar allá. Sentir esa atracción por hacer lo que ellos hacen, por vivir como viven ellos. Y miren el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Yo así, no, lee, hermano. Primera carta que escribe el apóstol Juan. Ajá. 15 y 16. ¿De qué? Primera del capítulo 2. 2, 15 y 16.
discúlpame que no te di la información correcta. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ok, luego leemos el 17. Cuando el apóstol Juan les escribe esta carta, mire a quién está escribiendo, versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Estas palabras se las está escribiendo a algunos que sus pecados ya habían sido perdonados. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Quiere decir que estos, a quienes escribe Juan, tenían un conocimiento pleno de Dios, y cuando se refiere desde el principio, se está refiriendo precisamente a Cristo y a su Evangelio. Y luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Nota, estos conocen a Dios, conocen a Cristo, conocen su Evangelio, han sido perdonados sus pecados y también han vencido. Quiere decir que ellos habían salido de las tinieblas a la luz. Quiere decir que aquella vida de pecado se había quedado atrás y ahora tenían una vida nueva. Habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido. ¿Conocen a Dios? ¿Al Padre? ¿Lo conocen? ¿Fueron perdonados sus pecados? También. Y han vencido al maligno. Ya sabemos que el maligno es Satanás. Lo han vencido. Bueno, les escribe. ¿Y qué es lo que les dice según el versículo? En el versículo 15 hay otro pasaje más ahí, pero vamos a dejarlo a un lado. ¿Qué les dice en el versículo 15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note, 3 veces la palabra mundo. 3 veces la palabra mundo. Mi pregunta es: ¿a qué mundo se refiere? No améis al mundo. Esa es la primera vez, la palabra mundo. Y luego dice: ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, tercer vez, el amor del Padre no está en él. El primer mundo del cual se refiere Juan está hablando, hermanos, del sistema pecaminoso que se vive en esta tierra. Ese sistema pecaminoso que se vive en esta tierra. Entonces, el amar al mundo es amar ese sistema de pecaminoso del mundo, de la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente ahorita, hermano? Las borracheras, las lascivias. Es más, la feria, hermano. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en la feria? ¿Es de Dios eso? Eso no es de Dios. Esas son cosas del mundo. Esas las organizó Satanás para que su gente, sus seguidores vayan y se divierten y se emborrachen y anden ahí. Ese es el sistema pecaminoso que Juan está diciendo: no amen al mundo. Entonces es vivir, hermanos, es desear vivir como viven los demás, en ese estilo de vida. Y luego dice: ni las cosas que están en el mundo. Y luego va a decir cuáles son esas cosas que hay en el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del alma. Esas son las cosas que el mundo te ofrece. Esas son las cosas que te atraen. Y el apóstol Juan les dice: no deseen eso, no amen esas cosas. Hermanos, los deseos de la carne, todos aquellos deseos que a veces nosotros sentimos emocionalmente y que los queremos tener, y que nosotros vemos a la gente del mundo: y yo también quiero estar así, yo
yo también quiero vivir así. Los deseos de los ojos, todo lo que nosotros vemos y es atractivo, hermano, que muchas veces no nos va a ayudar a nada, no va a servir a nada para la edificación suya, para su santidad, para su consagración. Son cosas del mundo. Los deseos de los ojos. Entonces, y luego dice la vanagloria de la vida. Una pregunta. ¿En qué y a qué le tira el mundo ahorita? ¿En qué tienen puesta su mente? ¿Piensan ellos ir al cielo? Ni tampoco piensan ir al infierno. Ellos solamente piensan vivir, disfruta, baila, ve al concierto, disfruta todo lo que puedas y ya. ¿Quieren tener lugares altos en la sociedad? También. Quieren vivir, hermanos, en la vanagloria de la vida, deseando, hermanos, cosas, honra, exaltación, que los miren en las redes sociales, que los vean en la televisión. Eso es lo que quieren, hermano. Y el apóstol Juan está diciendo a estos que ya son perdonados, que han sido limpiados, que ya no hicieron al maligno: no amen esas cosas, no deseen esas cosas. Y dice por qué, hermano. Dice por qué. ¿Cómo andaban los vecinos ayer, hermano? En la borrachera dándole. Los tengo ahí cerquita. Y hermano, a veces, muchas veces uno, hermano, quisiera estar ahí también. Por eso Juan le dice: no deseen eso. Esas cosas, mira lo que dice el versículo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todavía no digamos esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Esas cosas, hermano, no provienen de Dios. Todas esas fiestas, esas orgías, ese sistema de vida, no viene de Dios, no tiene su origen en Dios. No fue Dios quien lo planeó, no fue Dios quien lo puso. Quien puso todo eso fue el maligno, para enredar a la humanidad. Y luego dice el mismo versículo: el mundo pasa, todas esas cosas van a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, todo ese sistema que usted ve de emociones y de algarabía son cosas pasajeras. Eso se va a terminar. Y eso se termina y mire, para volver a tener alegría y para volver a tener felicidad, hay que volver a hacer otra fiesta, hay que volver a celebrar otro cumpleaños y hay que volver a celebrar otras cosas. Demas se fue más alto. Además quiso irse al baile, Demas quiso andar en los conciertos, Demas quiso vivir como los que vivían en el mundo. Demas quería hablar como hablaban ellos, Demas quería vestirse como ellos se vestían, Demas quería comportarse como ellos se comportaban. Es una señal, hermano, en nuestra vida. Cuando nosotros, es que yo quiero vivir. Y hermano, y a veces hasta nos molestamos cuando alguien nos amonesta y nos dice: hermano, es que no debes de andar ahí, no te debes de vestir así, no te debes de comportar así. Nos molestamos porque sentimos esa atracción, sentimos esos deseos carnales de vivir. Primera señal es el amor al mundo. Hermano, no ame al mundo. Estamos hablando a ese sistema de vida que vive el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el que ama al mundo no ama a Dios. Si usted y yo estamos enamorados de eso, si usted y yo estamos en eso, no estamos enamorados de Dios, no estamos enamorados de su obra. El pasaje lo dice en el versículo 15: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Primera señal, hermano, son las cosas de este mundo. Cuando nosotros amamos más este mundo y más ese sistema pecaminoso, hermano, es que vamos por el camino de la apostasía. Y usted lo puede ver, los que se han ido, allá andan, allá están, ahí donde ellos querían estar. Luego, hermanos, ¿qué segunda señal podemos ver
Entonces, esa vida que estamos diciendo, lo podemos llamar una vida de mundanalidad. Hermanos, a vivir, que nadie diga nada, a hacer lo que quiera y que nadie me corrija, ni me discipline, ni que nadie me amoneste, ni nada, y vivir y hacer y deshacer como yo quiera, a mis anchas. Esa es una de las señales que podemos ver. Y lo vemos en Demas, porque Demas se forma amando más. Número 2, hermanos, número 2. El amor al dinero. Ven conmigo allá a Juan capítulo 12. Vamos a ver el otro ejemplo de otro apóstata. Ahí, hermanos, en ese pasaje podríamos decir muchas cosas. Juan 13, perdón. No, Juan 12, capítulo 6. Ahí estamos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Estamos hablando de otro apóstata. ¿Saben quién es? 12:6. Judas Iscariote. ¿Es apóstata Judas, sí o no? ¿Abandonó a Cristo, sí o no? Podemos aprender en cabeza ajena, como dice el hermano Pablo. Dice el 12:6. Vamos a leer desde el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ello. Y hermano, Judas anduvo por lo menos 3 años con el Señor Jesucristo, y él era el encargado de las finanzas. Lo que le daban al Señor y a los apóstoles, Judas era el responsable. Pero ¿sabe qué hacía? Agarraba en un sentido de robar. Agarraba de lo que les daba. No que le decía, oye Señor, necesito algo, puedo agarrar. No, extraía a escondida de la bolsa. ¿Y cuántas piezas de plata fueron? 30. ¿Se da cuenta? Por 30 piezas de plata, el amor al dinero. Y hermano, ni lo disfrutó las 30 piezas de plata, porque al final las aventó ahí en Mateo capítulo 24, 25, no me acuerdo. Ahí las aventó. ¿Qué le sirve esto? Pero ¿sabe qué? Judas tenía mucho amor por el dinero. Era avaricioso. Él sabía que con el Señor no le faltaba nada, porque Cristo les había mostrado en todos esos 3 años su gran poder y que Él podía solventar todas las necesidades que ellos tenían. ¿Y sabe qué más me preocupa de Judas? Que es un hipócrita. Oye, esta mujer derramó un perfume, lo hubiéramos vendido, se lo damos a los pobres. Ay, que Judas está más interesado en los pobres, ¿no? Eso es lo que dice el pasaje. Mejor lo hubiéramos vendido por un denario y darlo a los pobres. Él no estaba pensando en los pobres, hermanos. A Judas le interesaba la lana. ¿Cómo iba a hacer para sacar más lana? De la bolsa. El amor al dinero, hermanos, llevó a Judas a abandonar a Dios y a entregar a su maestro, a traicionar a su amigo, como dice Lucas. Y mire, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, hermanos, mire el consejo que le da. Sé que es un consejo directo a Timoteo. Capítulo 6, versículo 6 en adelante hasta el 10. Y yo sé que es un consejo directo al predicador, a Timoteo, pero es una carta que se va a leer públicamente. Toda la iglesia debía de saber eso. Mire lo que dice el pasaje. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿De qué estamos hablando? Del extravío de la fe, de apartarse de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. El peligro de las riquezas, hermano. Pablo comienza diciendo que, versículo 6, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esa piedad, hermano, es simplemente aquella vida dedicada, aquella vida que honra, aquella vida que glorifica a Dios. Una vida de adoración a Dios todos los días de nuestra vida. Pero también acompañada de contentamiento. Esto es estar contentos, estar satisfechos, estar contentos, estar tranquilos con lo que Dios nos ha provisto. ¿Por qué, hermanos, no enamorarse de las riquezas? ¿Por qué no estar pensando en hacernos millonarios? ¿Por qué? Según el pasaje. ¿Por qué? El 27. Porque el 7, ¿verdad? ¿Qué dice el 7? Porque nada hemos traído. Hermano, trabajando duro. Yo no digo que no vaya a trabajar, ahorita lo vamos a explicar todo eso. Pero trabajando, se esfuerza, se mata, se olvida de Dios, no viene a la reunión de la iglesia, no se preocupa por las actividades, su vida espiritual no le interesa. Por todas las cosas que está construyendo, haciendo y comprando, y al final de cuentas, ¿qué se va a llevar? Por eso, hermano, con lo que Dios nos ha dado, hay que estar contentos. Pablo aprendió eso cuando habla Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Lo que he aprendido a tener y a contentarme con lo que tengo, a vivir contento cuando tengo y cuando no tengo. Y hermano, Demas se fue por el amor, entregó al Señor Jesucristo por el amor del dinero, y lo traicionó y lo abandonó. ¿Y cuántos hermanos en la actualidad están traicionando a Dios y están abandonando a Dios y su obra y su palabra y por el amor al dinero? Por querer tener mucho. Y no podemos ayudar nada. Así que, versículo 8, así que teniendo sustento abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren, ¿qué pasa? Mira, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, hermano. Los que quieren tener más, los que quieren, hermanos, construir más, los que quieren, hermanos, acabarse el mundo. ¿Sabes tú que esa es una de las armas de Satanás para el cristiano? Hermanos, tenemos lo básico a veces, porque Pablo de eso está hablando, de vivir con lo básico. Si tenemos una casa, pues disfrutémosla. Si tenemos un carro, disfrutémoslo. Usémoslo. Si tenemos dinero de lo que estamos trabajando, disfrutémoslo. Porque a veces tenemos el dinero, pero queremos tener más. Y esas, hermanos, son trampas que Satanás ha usado y sigue usando en la actualidad y sigue funcionando. El hombre está preocupado por querer lograr muchas cosas. Está muy interesado en eso. Y dice el pasaje, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, ni disfrutan el que tiene y quieren tener más. ¿Estamos predicando el evangelio de la prosperidad? No. ¿Estamos predicando el evangelio de la pobreza? No. Simplemente, hermanos, que debemos de comprender y entender que la vida cristiana no tiene sus miras en estas cosas de esta tierra. Que la prioridad del cristiano no es enriquecerse. Que la prioridad del cristiano no es, hermanos, tener grandes cantidades. La
realidad del cristiano es vivir una vida de piedad aquí en esta tierra. Y los propósitos del cristiano no es quedarse aquí en este mundo, sino ir al mundo espiritual y un día estar en el cielo. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo que dijo allá en Mateo capítulo 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hacéis tesoros en el cielo. Allá están guardados, allá están seguros, allá no les pasa nada. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, hermanos, es que todas nuestras fuerzas, todas nuestras intenciones, todas nuestras metas están centradas ahí. Entonces, no estamos predicando tampoco el evangelio de la pobreza. Estamos enseñando, hermanos, que los cristianos deben de vivir con prioridades espirituales, con prioridades celestiales. Su meta debe ser llegar al cielo. Él debe de entender que las cosas de este mundo aquí se van. 2, 3 casas que usted construya no se las va a poder llevar al cielo. Si no, entonces el Señor Jesucristo aquí voy a hacer moradas allá. Hubiera dicho, pues tráete tu casa, acá la ubicamos. No es esa la idea de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir, hermanos, contentos. Hermano, vamos a esforzarnos, pero no deben de ser nuestras prioridades enriquecer. Nuestra prioridad debe ser enriquecer nuestra vida espiritual, preocuparnos por las cosas eternas, preocuparnos por las cosas celestiales. A Judas amó más, amó el dinero, amó las cosas de este mundo. Una pieza de pronto se llevaba una moneda de plata, ni eso se pudo llevar, no se llevó nada. Y apostató, se separó del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos ahorita estar tan enfrascados y estamos, hermanos, que no tenemos tiempo para nosotros, para la iglesia, para leer la Biblia, para orar, para poder entregarnos completamente a Dios? Porque estamos pensando en hacer más y más y más. No estamos diciendo que así sea. Estamos viendo las señales. Y si estamos en ese camino de amar al dinero y nuestra prioridad es nada más el dinero, tenemos que hacer un mal. Tenemos que hacer un mal. Una tercera señal. Vamos al libro de Hebreos. Esta es más visible, hermano. Esta la podemos ver nosotros en la actualidad. Creo que casi como lo último de esto, hermanos, de la apostasía. Si hiciéramos una cadena, creo que casi es lo último. Vamos a leer Hebreos 10, del 10 al 23, 24 y 25. Vamos a leer. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor